Regional 360. Noticias para todos los peruanos. En esta ocasión nos encontramos con el señor Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, periodista de profesión y excelente analista político. Hoy nos convoca un tema importante, que es esta corriente que viene avanzando en todo lo que es Latinoamérica. Inicialmente hemos tenido problemas en Ecuador, en Argentina, en Colombia. En Chile recientemente hemos visto la elección de un presidente sumamente joven, de brazos tatuados, con apenas 36 años, que ha llegado al poder y que se ha encontrado con una situación completamente distinta a la que él pensaba. Lo propio le ha ocurrido a una persona como el profesor Pedro Castillo, quien él mismo ha admitido que no estaba preparado para manejar el Estado. Tenemos el caso colombiano, donde recientemente ha ganado un ex guerrillero y senador antiguo, que es Petro, que también abraza las ideas de izquierda. Mientras tanto, vemos que las últimas encuestas en Brasil anotan de que Lula da Silva, a pesar de todos los cuestionamientos que ha tenido anteriormente, parece ser la persona que podría llegar al poder nuevamente. ¿Qué opinión te merece este despliegue del famoso socialismo del siglo XXI, impulsado fuertemente por Hugo Chávez a principios de este siglo, y que ha ido avanzando país a país, pero que paralelamente ha traído muchos conflictos sociales y, por otro lado, ha ido espantando la inversión privada? Bueno, lo que tenemos es una ola populista, populismo de izquierda, que desgraciadamente está avanzando en América Latina. Ahora, hay diferencias entre todos los gobiernos que ha señalado. En algunos casos, este populismo de izquierda ha evolucionado o involucionado, mejor, hacia dictaduras brutales de izquierda, como la que impera en Venezuela o como la que existe hoy en Nicaragua. En otros casos tenemos gobiernos populistas que mantienen hasta cierto punto las libertades democráticas, pero que, al igual que los otros gobiernos mencionados, están arruinando a sus países. En el caso de Chile es muy claro lo que está ocurriendo ahora, como consecuencia de la ola de protestas que hubo entre octubre de 2019 y febrero del 2020. Uno de los que encabezó esas protestas, que es el actual presidente, se encaramó repentinamente en el poder. Desgraciadamente, lo que ha ocurrido en América Latina, que prosperó, por lo menos algunos de los países prosperaron durante décadas con políticas económicas adecuadas, pero sin embargo no supieron enfrentar la lucha ideológica, política, con estos grupos de izquierda que empezaron a socavar lenta y sostenidamente la credibilidad de la gente y a vender nuevamente, como había ocurrido antes, ideas populistas que lo que van a hacer es arruinar nuevamente a los países y, en algunos casos, desgraciadamente, instaurar brutales dictaduras, como lo que hemos visto recientemente en Venezuela, que expulsan a millones de personas que tienen que huir del hambre, de la miseria y de la represión. Entonces, creo que América Latina está en una situación muy, muy crítica ahora. Muy complicada, efectivamente. Obviamente, por ejemplo, en el caso venezolano, un grupo de 25 ONGs están pidiendo el cambio de la misión que existe de la ONU en Venezuela. Y por otro lado, sorprende el silencio que hay con respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua de parte de las mayores cancillerías en la región. Ahora, un tema interesante es el hecho de que, por ejemplo, el electorado argentino apostó por Fernández, un líder izquierdista, y que, sin embargo, hoy por hoy vemos una situación económica sumamente dramática. Los economistas, los especialistas argentinos están avisorando una inflación de 3 dígitos para fin de este año,
Y lo propio ocurre en un sistema inflacionario en el caso chileno. Falta de experiencia, por un lado, y por otro lado, ¿qué pasó con el electorado? ¿Una apuesta equivocada? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el caso de Argentina es un caso de estudio a nivel mundial. Argentina era a principios del siglo XX, durante las primeras décadas del siglo XX, uno de los países más ricos del mundo. El nivel de vida de los argentinos era muy superior a gran parte de los países europeos y a muchos países del mundo. Sin embargo, desde la década del 40 tuvieron un fenómeno populista que los arruinó, el peronismo, que se ha ido repitiendo y renovando con diferentes rostros hasta ahora mismo, donde hay un gobierno peronista que continúa arruinando ese país que de ser uno de los más ricos del mundo, en un siglo se transformó en uno de los más pobres del mundo, ahora superado ampliamente por países que han adoptado políticas económicas adecuadas. Entonces, lamentablemente, pues en América Latina no tenemos la capacidad de analizar las experiencias, de mirar lo que ha ocurrido a otros países, incluso a los que están más cercanos y a los vecinos, y volvemos a reiterar los errores de antes que nos hunden otra vez en la miseria y en la pobreza y en el atraso. No puedo dejar de Realmente este mencionar, continente está muy mal. no puedo dejar de mencionar el caso boliviano, que es muy peculiar. Ahí tenemos, por ejemplo, una persecución terrible contra la expresidenta Yanine Áñez. Pero hablando del tema boliviano, no puedo dejar de mencionar tampoco, obviamente, a Evo Morales, una persona que ha tenido mucha participación al inicio del gobierno de Pedro Castillo en el Perú, no solamente con planteamientos y propuestas, sino también haciendo un activismo abierto en Lima y en el sur del Perú. ¿Qué opinión te merece esto? Ha sido una insólita injerencia permitida, por supuesto, y apoyada por el gobierno de Castillo, de este individuo, de Evo Morales. Realmente nunca habíamos visto que un sujeto con esas características pudiera moverse dentro del Perú y hacer esto que denominas tú ese activismo político, que es, por supuesto, nefasto, porque lo que esta gente estaba planteando es prácticamente la disgregación, la desintegración del Perú. La nueva política de las izquierdas en las últimas décadas es esta historia de plantear diversas nacionalidades, que son inventos de intelectuales de izquierda que no tienen asidero en la realidad, pero que se vuelven muy populares y ellos lo usan para desintegrar los países y sobre esa base poder perpetuarse indefinidamente en el poder, cosa que intentó Evo Morales, no pudo lograrlo y ahora como consecuencia de eso están persiguiendo la que fue la presidencia transitoria, la señora Áñez. Realmente es terrible lo que está ocurriendo en Bolivia. Mira, lo que acabas de mencionar tú viene a la cabeza de lo que está ocurriendo en el sur del Perú, en el caso chileno, con todo el conflicto mapuche, ¿no? Que ellos últimamente, hace unos días, han logrado o han perpetrado algunos atentados, el último referido por la cadena EMOL del Mercurio, indicando la quema de 25 vehículos en una zona minera. Y no podemos tampoco dejar de recordar lo que ocurre en el norte del Perú con Lazo, que tiene un enfrentamiento fuerte con la población, azuzado por movimientos de izquierda. Sí, claro, claro, es una política más o menos común a todas estas tendencias de azuzar la violencia. En Chile, digamos, después del nefasto gobierno de Salvador Allende, del 70 al 73, tuvieron un periodo de estabilidad muy largo, tanto bajo la dictadura de Augusto Pinochet como bajo los sucesivos gobiernos democráticos que se instalaron en ese país a partir de 1990. Pero increíblemente, después de eso, como decía antes, desde 2019, esta gente ha usado movimientos violentos en diversos lugares de Chile
que han generado situaciones que realmente eran inimaginables hasta hace unos pocos años. Y ahora en Ecuador también se están produciendo hechos violentos. Hace pocos días en Guayaquil una bomba mató a 5 personas, lo que se interpreta como un asunto delincuencial, pero que está enmarcado en esta ola de violencia que esta gente desata y que le sirve para sus propósitos políticos. Perú no es ajeno al cuadro que estamos conversando el día de hoy. Recientemente el presidente Castillo ha tenido y tiene, en realidad desde el principio de su gobierno, de su administración, un discurso de enfrentamiento, pero últimamente este discurso de enfrentamiento ha pasado a los hechos. La convocatoria de prefectos, subprefectos a Lima, el hecho de que su primer ministro esté llamando al enfrentamiento abierto, digamos, es una manera también de atentar contra la estabilidad democrática del país. Paralelamente a esto, lo más grave es de que la inversión extranjera se termina espantando. ¿Qué opinión te merece los últimos acontecimientos con respecto a este tema, a estas oleadas de conflictos en el país? Lo único que ellos saben hacer es agitar. El individuo que ocupa Palacio de Gobierno es un ignorante, un inepto y un corrupto. Y lo único que ha aprendido en la vida es hacer agitación y eso es lo que viene haciendo ahora desde el poder, desgraciadamente. Ellos desde el año pasado, y eso lo denunciamos varios, han venido ocupando prefecturas, subprefecturas, gobernaciones y todos estos cargos que dependen del Ministerio del Interior, con gente vinculada al Movadef, a Sendero Luminoso, al Partido Magisterial, a Perú Libre, en fin, a agitadores políticos. Y de hecho, en esta reunión que convocaron el fin de semana pasado, han hecho eso, prepararse para realizar movilizaciones, agitación y violencia. Y lo mismo cuando han convocado a supuestos ronderos y a otra gente similar. Ellos lo que están preparando es el zarpazo final. Ellos no son demócratas, ellos quieren acabar con la democracia, instaurar una dictadura similar a la de Venezuela, y como están acorralados desde el punto de vista judicial, con todas las investigaciones que está llevando a cargo la Fiscalía, que ha demostrado claramente que en el gobierno hay una gavilla de delincuentes que está saqueando el Estado, y por otro lado tienen un rechazo enorme de la opinión pública, alrededor del 80% de la ciudadanía los rechaza. Entonces, están avanzando rápidamente hacia capturar el poder por la violencia. Para eso necesitan movilizar a estos grupos, a estas bandas, y por otro lado, tener el control de las Fuerzas Armadas y de la policía. La policía, como hemos visto, ha avanzado muchísimo gracias a la corrupción. Y en las Fuerzas Armadas no está claro todavía, pero mi impresión es que están avanzando también. Cuando logren ya tener el control de las Fuerzas Armadas, esto se acabó. Ellos van a dar el zarpazo, van a liquidar el Congreso, la Fiscalía, y van a instaurar una dictadura tipo chavista como la que hay en Venezuela. Eso es lo que se viene, a vista y paciencia de todo el mundo. Muy poca gente tiene muy claro cuál es la magnitud de la dictadura chavista o la dictadura nicaragüense. No tienen idea de lo que significa el hacer grandes colas para poder tener alimentos o combustible. Y a pesar de que Venezuela inicialmente comienza todos sus cambios partiendo de unos buenos precios en sus minerales, en el petróleo, pero últimamente eso se les acabó. Lo que no se ha entendido aquí, que parece que el electorado no ha podido comprender, es de que nosotros vivimos una situación completamente distinta. ¿Qué consejo le darías tú al elector? Lo que hay que hacer es simplemente mirar lo que está ocurriendo. La economía se está deteriorando, las inversiones y los capitales están huyendo del país, y si no hay inversión, pues no hay empleo. Es así de sencillo. La inversión es mirarse en el espejo de los otros países, lo que acaba de ocurrir recientemente en Chile, que más o menos hay una fuga de capital de 50.000 millones que han ido a Uruguay, como ha comenzado también la inmigración chilena. Obvio, todos los capitalistas, toda la gente que tiene plata escapa de estos países porque sabe que estos países se van a hundir. Entonces, si no hay inversión, no hay empleo,
no hay No hay ingresos empleo. y la situación de la sociedad y de los trabajadores y de todos los ciudadanos se va deteriorando cada vez más rápidamente. Eso es lo que nos espera con un gobierno comunista y corrupto como el actual. Por eso hay que deshacerse, hay que echarlos, expulsarlos del gobierno que ilegítimamente han tomado, dicho sea de paso, con el fraude electoral del año pasado. Pero si no nos deshacemos pronto de este gobierno, desgraciadamente vamos a correr el mismo camino que Venezuela y otros países Lo cual donde depende, la gente ha tenido que lo cual huir, ¿no? sí, pero en este momento estamos atados a la decisión del Congreso, ¿no? Para seguir los cauces democráticos. Sí, lamentablemente, pero estamos en una democracia fallida, ¿no? O sea, el sistema democrático ha ido deteriorándose, corrompiéndose, corroyéndose, y ya vemos que prácticamente no hay partidos políticos, muy pocas excepciones. Lo que hay son bandas delincuenciales que aprovechan las elecciones para capturar puestos de poder, ya sea en gobernaciones, en municipios, o en el Congreso, o en el gobierno, para saquear el Estado. Entonces, esto desgraciadamente nos ha llevado a esta situación de entrampamiento que tenemos ahora, que solo puede ser desatada con salidas radicales, ¿no? Muy bien, Fernando, te agradezco la intervención. Estuvo con nosotros Fernando Rospigliosi Capurro para R360. Muy agradecido por la intervención. Muchas gracias y hasta la próxima, Fernando. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.